ustedes? Entonces les expliqué, digamos, una relación que había entre la derivación y la integración respecto, digamos, a el perímetro y el área del círculo, ¿sí? O sea que si ustedes derivan el área, les da el qué? El perímetro, ¿sí? O sea, el área era la variación del perímetro respecto al radio, prácticamente lo que podemos concluir, ¿sí? También acá, que si uno deriva, ¿qué? Que si uno deriva el volumen, pues obtiene ¿qué? El área superficial de la esfera, ¿sí? Es decir, que podríamos decir que el área es la variación del volumen respecto al radio, ¿sí? Bien, y aquí le estaba explicando a ustedes el teorema fundamental del cálculo. Pues un ejemplo acá que fue la función f de t igual a 2t, le dimos valores, hicimos la gráfica y acá construimos una función que la llamamos la función de área, ¿sí? ¿Qué es la función de área? Una función que la definimos de esta forma, como ustedes ven aquí, miren, que la definimos de esta forma. ¿Y qué hacemos acá? Aquí lo que hacemos es así fue como la definieron al comienzo, y es una función que para un x, que me da el área desde 0 hasta qué, hasta el x, ¿cierto? Y entonces tratamos de encontrar esa función, y entonces empezamos a darle valores a este x, a cambiar este x de posición, y cuando lo ponemos en 0, ¿cuál es el área debajo de la curva? 0, ¿no? Cuando lo colocamos en 1, ¿cuál es el área debajo de la curva? 1, ¿no? Porque era el área del triángulo. Entonces base por altura dividido entre 2. Cuando la x la colocamos en 3, el área nos dio ¿cuánto? 4 y así. Si la colocamos en 5, ¿cuánto nos va a dar el área? A ver, alguien que me ayude aquí, a modo de repaso. Si la coloco en 5, ¿cuánto me dará el área? 25. 25, muy bien, ¿sí? Porque será que todo esto que es base, que es 5 por la altura que sería 10, 5 por 10, ¿cuánto es? 50 dividido entre 2, 25, ¿sí? Entonces, si acá llegamos a colocar un 5, acá me da 25. Y luego les dije que con esa información que tenían ahí, trataran de encontrar la función de área para este problema. ¿Y a qué conclusión llegamos? A que esa función de área tenía que ser ¿qué? Mirando estos datos, esta información, entonces la función de área, ¿cuál es? O sea, esa f de x mayúscula. ¿Qué debía ser? Miren, si acá es x, si acá es x, si acá es 0, acá nos queda 0. Si acá es 1, acá nos queda 1. Si acá es 2, acá nos queda 4. Si acá es 3, acá nos queda 9. Si acá es 4, acá me queda 16. ¿Cuál será esa función de área, muchachos? Acá está, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice? A ver, Cristian Samir. Cristian, Señor profe, ¿cuál será la función de área? Mirando todos estos datos que están acá. Mira, cuando x es 0, el f de x es 0. Cuando x es 1, el f de x es 1. Cuando x es 2, el f de x es 4. ¿Cuál es la función de área? el uno profe. ¿El 1? Sí, creo. No, lo que quiero es que me encuentres una relación entre estos dos, no un número, sino que me digas la función cuál es. Si acá es 0, acá da 0. Si acá es 1, acá te da 1. Si acá es 2, aquí te da 4. 3, acá te da 9. ¿Qué le estamos haciendo al x para encontrar el f de x? Elevándolo al cuadrado. Elevándolo al cuadrado, muy bien. Sí, Sí, lo acaba de señor. decir Juan. Elevándolo al cuadrado. Entonces, ¿cuál será la función? Pues f de x igual a x, ¿qué? Al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? F de x es igual a x al Sí, cuadrado. profe. ¿Sí, Cristian? ¿Sí estamos en la jugada? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Entonces, f de x es igual, la función será f de x igual a x elevado al cuadrado. Entonces, noten que cuando yo quiero encontrar entonces la función de área para este ejercicio, yo diría que la función de área es f de x igual a la integral de 0 hasta x de 2t de t es igual a ¿qué? A x al cuadrado. Ahora les voy a pedir que me deriven esta función. A ver, deriven esta función que está acá. Deriven f' de x, sabiendo que ya sabemos que es x al cuadrado. Miren, que eso es esto y que esto es esto. Derivenla a ver cuánto les da. O sea, esta es mi función de área. ¿Qué pasa cuando la derivo? A ver cuánto nos da.
2x. 2x. Y alguien me podría decir, ahí hay algo que ocurre. ¿Alguien me podría decir qué es lo que logra apreciar ahí? Ahí está ocurriendo algo cuando hago la derivada de la función de área. ¿Qué es? A ver si se las pilló. O a ver si se dieron cuenta de lo que quiero, a lo que quiero llegar. Que va a ser el teorema fundamental del cálculo. ¿No? Nadie dice nada. El que me lo diga le damos un puntico. Que me diga, profe, mire, yo lo que logro ver ahí es lo siguiente. ¿Qué nos dice Carlos? Que una es recíproca a la otra, o sea, si yo quiero llegar a de 2t a 2 a x al cuadrado, integro y para devolverme derivo. Dime. O sea que ambos métodos son como recíprocos, o sea, si quiero llegar a un lado integro y si me quiero devolver derivo. No, quería ir más allá. Miren esto. Yo le estaba hallando la función de área a quién? A esta función, ¿no? A 2t. ¿Sí? Y me doy cuenta que la función de área es la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y cuando la derivo, ¿qué me da? 2x. O sea que noten que es la misma función que estaba aquí. Miren, es la misma 2t, pero cambiando la t, ¿por qué? Por x. Por x. Eso que ustedes acaban de apreciar ahí, eso que acaban de ver ahí, pues es lo que a eso se dieron cuenta, en eso se dieron cuenta mucha gente, muchos matemáticos, cuando estaban creando la función de área y la derivaban, se dieron cuenta que daba la misma función, ¿sí? Y eso fue lo que permitió crear, pensar en lo que se llama el teorema, en el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿Sí? Y como esto es como las películas, se llama teorema fundamental del cálculo, primera ¿qué? Primera parte. Si hay primera parte es porque viene una segunda, ¿no? Sí, como las series de Netflix. Entonces, eh, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice lo siguiente, sea f de t una función continua en un intervalo, ¿sí? En un intervalo a, b, ¿sí o no? En un intervalo a, b. Y sea x que pertenece a ese intervalo a, b. ¿Sí? O sea, una x que está en ese intervalo. O sea, lo que está acá. Esta x podría estar en un intervalo aquí en el eje t, ¿sí o no? Bueno, sea x no. O sí, bueno, sí, sea x. Entonces, sí, si se define una función f mayúscula, miren, una función f mayúscula, ¿sí? Si f es una función de área, miren, es una función definida de la siguiente forma.
definida como f de x igual a la integral, o bueno, como no lo llamemos integral, como la función de área que va desde a hasta un x, ¿sí? De una función f de t, ¿sí? Como esta que puse acá, de una función f de t de t, ¿sí? Entonces podemos concluir que la derivada de quién, que la derivada de esa función de área que es igual a ver, ¿alguien me podría decir? Entonces podemos concluir que la derivada de esa función de área que es igual. A f de t. ¿Qué fue lo que pasó arriba? Miren lo que pasó arriba. F de x es esta, y cuando la deriva me dio 2x, que era la misma 2t, cambiando la t por qué. Entonces es igual a f de x. O sea que eso va a ser f, la misma función f, o sea, esta función f de acá, f mayúscula, pero cambiándole ¿qué? La t por la x. ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien no lo entendió y quiere que le vuelva y le explique? Muchachos. Sí, profe, por favor. Yo, profe, sí, por favor. ¿No lo entendieron? Miren, es No, esto, miren, así de sencillo. Yo tengo aquí la función f de t igual a 2t, esta función. En la clase anterior encontramos la función de área. Y llegamos a que la función de área es f de x igual a x al cuadrado. Lo hicimos aquí manualmente, hallando el área del triángulo. O sea que en conclusión llegamos a la siguiente, a lo siguiente, que cuando yo quiero encontrar miren esto como una función de área. Es una función de área de la función 2t desde 0 hasta un x. Y ustedes llegaron a la conclusión de que la fórmula para esta función de área era x al cuadrado, ¿sí? Cuando yo les pido que deriven esta función f mayúscula, ¿cuál es la derivada, Sara? 2x, ¿sí o no, 2x. Sara? Bien, fíjate, Sara, que dio 2x, pero es lo mismo que haber cogido esta t y esta t de esta función que está acá adentro y haber cambiado la t, ¿por qué? Por x. Y eso es lo que estamos escribiendo aquí en pocas palabras, que si tú tienes una función de área, miren, todo esto que está acá es lo que llamamos una función. Esto que está acá, Sara, no lo veas como una integral, míralo como una función que te calcula el área, ¿sí? Hasta cierto x. Es una función de área, ¿sí? Es una función de área de la función ¿qué? De f de t, ¿estamos de acuerdo? O sea, es una función que me está diciendo el área debajo de la curva de f de t desde una hasta un x. Entonces el teorema fundamental del cálculo lo que dice es que si ustedes derivan si usted quiere derivar esta función f mayúscula, pues simplemente escoger la función que tiene acá adentro y cambie la t por una x. ¿Listo, Sara? ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Bueno, de todas formas, vamos a ponerle este ejercicio a Sara a ver si entendió. Ejercicio, solo para Sara. Mira, Sara. Tranquila que yo te ayudo. No es que se la estamos montando. Ya que llegó su compañero que quería clase presencial, acá está. Entonces, mira, Sara, esto. Supongamos que yo te digo que quiero la función f de x, una función de área desde 2 hasta x, de la función ¿qué? De la raíz de 4 menos t al cubo. ¿Sí? 4 menos t al cubo. De t. ¿Sí? Y yo le digo a Sara, necesitamos hallar, ¿sí? La derivada de esta función. ¿Qué nos diría Sara? Yo definí esta función de área, mira. Una función que calcula el área desde 2 hasta un x de esta función, miren. De esta función acá f de t. Y yo le digo a Sara, queremos encontrar la derivada de esta función. Encontrar f' de x. Ah, Entonces, ¿qué haría Sara? Pues Sara, con lo que acaba de ver aquí, se da cuenta de que lo único que tiene que hacer es reemplazar esta x, ¿cierto? Esta x, reemplazarla acá. Entonces, Sara, ¿qué haría? Me responde, esto es igual a la raíz de ¿qué? De 4 de menos 4 x a la menos 3. x a la 3. Eso es.
Bien. Ah, ok. Gracias, Sí. profe. Muchachos, ¿alguien está en la universidad para que acompañe ¿cuál es tu nombre? Para que acompañe a Santiago aquí, que vino solo Santiago. ¿Ninguno? ¿Todos decidieron quedarse en la casa por el paro? Bueno, eso está muy bien. Vamos con otro ejercicio, a ver. Este. F de t, f de x es igual a la integral desde 0 hasta qué. A la integral no, perdonen, quítenle la cabeza integral. Tengo la función de área que va desde 0 hasta x de la función 2t de t. ¿Sí? Y quiero encontrar f' de x. ¿Qué me responden? Les digo, hallar la derivada de esta función. ¿Qué me responde? Sara, ¿qué responde? A ver. ¿Cómo, profe? Qué pena, no te escuché. Tengo esta función, mira, tengo esta función de área acá definida. Sí, y te digo que halles f' de x, la derivada de esta función. ¿Qué me respondes? 2x. 2x, perfecto. Esa es la misma con la que inicié la explicación de la clase, mire. Tengo la función 2t y la función de área, ¿cuánto nos da? Y la función de área nos dio x al cuadrado y al derivarla pues da 2x. ¿Sí? La misma del ejercicio. ¿Listo? Bueno, ahora miren esto. Esta idea que se dieron cuenta, esta idea de los matemáticos, el teorema fundamental del cálculo, esta idea terminó en una idea muy chévere. Se dieron cuenta que entonces podían hallar el área bajo la curva entre dos números, ¿sí? Y entonces sigue ahora el teorema. Seguimos ahora con el teorema fundamental del cálculo. Con el teorema fundamental del cálculo. Pero ya ahora sí, esa fue la primera parte y esta ya va a ser nuestra segunda parte, ¿listo? Como las películas. Nuestra segunda parte. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo segunda parte? Dice esto. Supongamos que usted tiene, sea f de x, ¿sí? Una función que es continua en el intervalo a, b. ¿Sí? Está continua en el intervalo a, b. ¿Qué significa que una función sea continua? Que la función no tiene ¿qué? Huequitos, que yo la puedo recorrer sin levantar el ¿qué? El lápiz. ¿Sí? Que sea una función continua en un intervalo a, b. ¿Sí? Y f de x tal que se cumple lo siguiente, miren. Ustedes, supongamos que ustedes tienen una función, bueno, y una f de x tal que cumple lo siguiente. Miren esto. Supongamos que ustedes tienen esto. ¿Qué significa esto? Cuando uno quiere hallar la antiderivada de una función. Si uno hace esto, uno va a encontrar aquí una función que, cuando uno haya la derivada de una función, cuando uno haya esto, ¿sí? Ojo, esto es diferente a esto que estoy mostrando aquí. Son dos cosas diferentes, ¿sí? A esto le estoy llamando función de área. Aquí nos estamos devolviendo a lo que les expliqué al comienzo. Al comienzo cuando empezamos el cálculo, ¿no? El cálculo integral. Yo les dije que cuando uno hacía esto encontraba que una función f mayúscula, ¿sí? Y esa función f mayúscula, ¿qué cumplía, muchachos? ¿Qué debía cumplir esa función? Si esto ocurre, entonces, ¿qué podemos decir? Que al derivar la función f mayúscula, vamos a obtener ¿qué? F de X. F de x minúscula, muy bien. Entonces, supongamos que ya, usted tiene una función, miren, pille esto. Usted tiene una función aquí y ya le encontró su antiderivada, ¿sí? Ya, eso es lo que le quiero decir aquí. Usted tiene la antiderivada de una función. Préstale mucha atención. Usted tiene la antiderivada de una función, ¿sí? Y entonces se cumple lo siguiente, que para todo x que pertenece al intervalo a, b, ¿sí? Entonces podemos decir lo siguiente, miren esto. Podemos decir, imaginen esta función que está aquí, miren,
esta función que está aquí, que es la función f de x, supongamos que la voy a graficar acá. Miren, le voy a hacer la gráfica acá. Acá está su gráfica. Digamos que es esta. Esta acá. Y aquí tengo el A. Vamos a dibujarlo con una línea punteada. Este es A y este es B. Entonces aquí esto es A y esto es B. Y supongamos que yo estoy interesado en hallar el área debajo de esta curva. Estoy interesado en esta área. ¿Sí? Pues el teorema fundamental del cálculo le va a decir cómo hallar esa área. ¿Sí? Esta función que está por acá es la función y igual a ¿qué? A f de x. O sea, esta funcioncita que está aquí, a la que usted ya le encontró su ¿qué? Su antiderivada. ¿Vamos bien todos hasta ahí? ¿O alguien está perdido? ¿Alguien está perdido? Antiderivada. ¿Listo? O sea, tiene una función a la que le encontró su antiderivada y además usted está interesado en hallar el área debajo de la curva entre un A y un B. Entonces el teorema fundamental del cálculo le dice, mire, tranquilo, esa área, esa A, que es el área, ¿sí? Que usted quiere hallar, pues simplemente es la integral desde este A hasta ese B. ¿Sí? Voy a borrarlos, voy a ponerlos con rojos. Desde ese A hasta ese B. Se escribe así, la integral desde A hasta B, ¿sí? De la función que esté pasando por ahí, miren, de la función que está pasando por acá, que es la función f de x, ¿sí? F de x se escribe así, ¿sí? Así se va a escribir. O sea, todo esto, cuando yo escribo esto es porque estoy hallando el área debajo de la curva. ¿Y eso qué será igual? Pues miren esto. Como usted ya sabe, con el teorema fundamental del cálculo parte 1, usted ya sabe encontrar hasta cierto x la función de qué. Hasta cierto x ya podemos encontrar la función de qué. De área, ¿no? Note que la función de área, ¿qué es? Pues es la antiderivada, píllelo acá, miren. ¿Sí se dieron cuenta acá? Miren, esto es 2x, ¿y qué nos dimos cuenta que era la función que me va a dar el área? ¿La qué? ¿La qué, muchachos? Miren que la función que me está diciendo el área desde un valor 0 hasta un x, pues es simplemente la qué. Es la antiderivada. Mírelo acá. Pero esta me da el área desde un 0 hasta un x. ¿Sí? O sea, siempre me va a dar el área desde aquí hasta un x, digamos hasta b. Es decir, que si yo quiero solo el área entre un a y un b, ¿qué tendría que hacer? Pues yo hallaría todo el área que hay de aquí hasta el b y luego ¿qué haría? Y todo el área que hay de dónde? De aquí hasta la y luego ¿qué haríamos con esas dos áreas? Para hallar solo esta, de aquí hasta acá. ¿Sí? O sea, uno halla toda la que va desde 0 hasta el b y toda la que va desde 0 hasta la A. ¿Y luego qué tendría que hacer con esas dos áreas, muchachos? Restarlos. Restarlas. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Pues sencillo. Esto va a ser, rebúsquese la antiderivada, miren, ya usted la encontró, ya usted se le encontró la función una antiderivada, pues reemplace en la antiderivada todas las x por b menos todas las x por qué. Por a, porque ya usted sabe que esa es la función de qué, de área. Ahí le estoy explicando de una manera muy didáctica, muy fácil, el teorema fundamental del cálculo segunda parte. Obviamente esto tiene una demostración matemática que es bastante larga, pero no la voy a hacer, porque lo mejor es darse cuenta de esto. Y ya, darse cuenta que la antiderivada, que cuando yo tengo, digamos, 2x y quiero la función de área, pues simplemente fue su antiderivada. Y que ella me está diciendo el área desde un 0 hasta un x. Por lo tanto, si yo quiero el área entre dos valores a y b, pues va a ser la resta de estos dos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien se confundió? ¿Alguien no me entendió? Muchachos. ¿Se confundieron? ¿Alguien le pasó lo de Confucio? Bueno, si a alguien le pasó lo de Confucio, tranquilo que le voy a explicar con un ejemplo. ¿Listo? Miren, les voy a explicar con un ejemplo. Con este ejemplo van a entender mejor esta situación.
Pero dejemos que guarde un poquito. Ya. Esperemos un momentico que guarde. Miren, les voy a explicar con un ejemplo lo bacano que es esto. Acá es donde esto ya empieza a tomar sustancia y se pone más emocionante. Ejemplo. Vamos a hacer esto. El que haga esto, el que me diga cuál es el área y me muestre un procedimiento, le vamos a dar un puntico. Pero quiero que haga un procedimiento como Diosito lo trajo al mundo, sin saber nada de integrales. ¿Sí? Miren, tengo la función, supongamos que tengo la función acá, ¿qué función invento? A ver, z, aquí voy a poner 1, acá voy a poner 2, acá voy a poner 1, acá voy a poner 2, 3, 4, 5, aquí vamos a poner una escala de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, este va a ser X, este va a ser Y, cuando es 0 es 0, cuando es 1 es 2, cuando es 2 es 4, cuando 3 es 6, cuando es 4 es 8. ¿Qué función es esta? A ver. Con esos valores, ¿qué función es esa? ¿Mm? ¿Cuál? Sí, pero ¿qué? ¿Cuál es su ecuación? F de X igual 2x. a 2X, muy bien. ¿Sí? Y supongamos que quiero que me encuentre el área entre 2 y 4. Pero ojo, quiero que lo haga de una manera como si no supieran, con lo que sabe con lo que usted supo con lo que aprendió hasta séptimo séptimo de bachillerato, con lo que sabe hasta séptimo. ¿Cómo hallaría el área de esto? A ver. El primero que me diga le damos un puntico. ¿Por el área de los triángulos? ¿Cuál? ¿Por el área de los triángulos? ¿Y Sí, los ¿y cuánto restos? te da? ¿Y cuánto te da? Ah, ya ¿Cuánto lo te hago. dio? Si me muestras un procedimiento y me dices el área exacta, le damos punto. ¿Y dónde vive Santiago? ¿Ah? ¿Kennedy? No, Santiago. Santiago le va a coger ahorita un paro ni el más tenaz para llegar a Kennedy. Vamos a hallar el área de eso de dos formas. Forma 1 y forma 2. Forma 1. Vamos a hallar esta área. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien lo envió? Bueno, se perdió el puntico. ¿Alguien me podría decir? Momento, bro. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? 12. A mí también me da 12. Ah, bueno, a ver, manden entonces. El primero que mande la imagen le damos punto. Del procedimiento. Sí da 12, pero quiero ver la imagen. Ah, ¿quién le envió primero? Mateo. ¿Cómo la hizo Mateo?
Se apagó. ¿Cómo la hizo Mateo? Saqué el área del triángulo hasta 4, usando Sí. base y altura. Sí. Y luego saqué el área del triángulo todo chiquito que queda por fuera del área que toca sacar. Y luego se resta. ¿El área de 2 triángulos hiciste? Sí, ¿O de uno? ¿De uno o de 2? de 2 triángulos. ¿Cuáles son esos 2 triángulos? No, no los logro apreciar. Ah, Ah, ya entendí. El triángulo grande menos el triángulo pequeño. ujú. Ah, bueno, sí, eso es una buena estrategia. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mateo Beltrán. Mateo Beltrán. Beltrán Mateo. Ay. Mateo Beltrán. Ah, pero Mateo ya tiene punto, ¿no? Bueno, bien. Eh, ¿Quién vino presencial hoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Santiago qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el apellido qué? ¿El primero? No, Santiago. Uy, Santiago, tienes varias. 17 y 19. ¿Ya viste los videos? Sí. No, este ya lo quito. Ah, bueno. Bueno. Acuérdate que tienes que decir eso. Un resumen. Esperen que le estaba poniendo a Mateo participación. No. Es que me toca entregar un registro de los que llegan, de los que vienen virtual, presencial. Muy bien. Mateo lo hizo muy bien. También había otra forma, ¿no? ¿Qué tipo de figura es esta? ¿Qué tipo de figura es la que se encuentra acá? ¿Cómo Un se le llama esta trapecio. figura? Un trapecio. ¿Y cuál es el área del trapecio? La fórmula del área del trapecio. Esta imagen les va a refrescar la memoria. La fórmula para hallar el área de un trapecio es base por altura sobre qué? Sobre 2, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí a acá sería una base, esta sería la otra base, esta es la base mayor, esta es la base menor y esta sería la altura. Entonces, puedo hallar el área de esto rápidamente. Entonces, ¿cómo es? Base mayor, que será esta, más base menor, ¿sí? Base mayor más base menor por altura, partido ¿qué? Partido 2. Entonces, ¿cómo nos queda? Al reemplazar, que el área va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la base mayor? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esta distancia que es la base mayor? Muchachos, ¿sí están ahí? 4. 4, 8. 8. 8. Entonces esta mide sí. 8. ¿Y la base menor cuánto? 4. 4. 8 más 4. ¿La altura cuánto mide? La altura es de aquí hasta acá. Sí, esta 2. distancia de aquí a acá sería la altura. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto 2. mide? 2. ¿Sí? Porque sería 4 menos 2. Muy bien, mide 2. Y todo esto lo divido entre ¿qué? Entre 2. Y esto de aquí con esto de aquí se simplifican y entonces nos queda que el área es igual a ¿cuánto? A lo mismo que le dio a Mateo, que es 12. ¿Sí? Y ahí hallamos el área sin saber nada de qué, de antiderivadas, sin saber el famoso teorema fundamental del cálculo. Pero ahora sí la voy a hallar usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerla ahora sí de la forma que, con la forma 2. Entonces, para hacerla con la forma 2, primero, ¿cuál es la función que está pasando por aquí? ¿Por arriba? La función ¿qué?
2x, ¿sí? Entonces usted para hacerlo con antiderivadas, entonces como la función es 2x, usted viene y coloca aquí. ¿Cuál será la antiderivada de 2x? ¿Alguien me podría decir? Muy bien, x al cuadrado más qué? Más c. ¿Sí o no? Entonces usted dice, listo, entonces vamos a calcular el área. Entonces el área va a ser igual a qué? A la integral, se dice así, a la integral desde 2 hasta 4, ¿sí? Porque quiere hallar el área desde qué? Desde 2 hasta 4, ¿sí? ¿De quién? ¿De quién va a hallar el área? De 2x, ¿sí o no? De x. Y con lo que le acabo de explicar aquí del teorema fundamental del cálculo segunda parte, entonces, ¿qué tocaría hacer? En la antiderivada reemplazar ¿qué valor? En la antiderivada, ¿qué es esta? ¿Sí? Esta que está acá. Reemplazar las X Reemplazo todas las x primero por qué? por 2 y después Por por 2, 4. muy bien. Entonces, miren, voy a hacerlo aquí en un paréntesis. Entonces, esto será 2 al cuadrado. Digo, qué pena, el de arriba primero, ¿no? Este primero. Entonces será 4 elevado al cuadrado más c, ¿sí o no? Más c. Ahorita les voy a decir por qué el más c se puede quitar o pueden no considerarlo. Entonces aquí acabo de hacer f de qué? Acabo de hacer el f mayúscula del b, o sea, esto de acá, que les digo, reemplazar el antiderivado del de acá. El que está aquí, miren, se reemplaza acá. Y el que esté aquí se reemplaza acá. ¿Sí? Entonces, esto, menos, ¿y ahora qué hacemos? Reemplazamos el antiderivado ahora el 2, que será ¿qué? 2 al cuadrado menos ¿qué? Menos c, ¿sí o no? No sé. Y aquí ¿qué nos queda? 4 por 4, 16 más c. Y el otro nos va a quedar menos ¿qué? Menos 4 más c. ¿Sí saben por qué menos 4 más c? Porque este menos va a afectar el signo de este y afecta el signo de ¿qué? De este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Y esto que tenemos aquí, para que no se vayan a perder, esto que tenemos aquí es el f de ¿qué? Es el antiderivado a reemplazar el valor de a. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánto es 16 menos 4? 12. 12. ¿Sí? Y este c de aquí, miren, se cancela con este de acá. Esperen, aquí le embarré. Aquí era más. O sea que el aquí queda ¿qué? Menos, ya ahora sí. Se cancelan. ¿Listo? Y miren lo que nos dio, 12. Lo mismo que nos dio haciéndolo pero con el área del trapecio. Es decir, que ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que la antiderivada es un arma poderosa para hallar el área debajo de la que de la curva. Yo lo hice con una función muy sencilla que era 2x, pero imagínense que no tiene una función así tan bonita, ¿no? Una función, digamos, un poquito más compleja. A ver, voy a poner este ejercicio. El primero que lo haga, le damos punto. A ver. Ejercicio. Entonces el ejercicio dice así, hallar el área bajo la curva hallar el área bajo la curva que me invento, f de x igual a x al cubo, ¿sí? En el intervalo de 1 hasta 2. ¿Cómo sería eso? Hagamos una gráfica, ¿sí? De lo que está pasando. ¿Sí saben cómo es la gráfica de x al cubo? Acá voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, apenas. 8. Y aquí voy a poner una escala. Este va a ser el 1, y este va a ser el 2, y este va a ser el 3, y este va a ser el 4. Por tabulación, ¿qué nos da? 0 al cubo, ¿cuánto da? 0, muy bien. 1 al cubo, ¿cuánto es? 1, ¿sí? Es que la escala de aquí es así. 1, 2, bueno. Ustedes me entienden.
Cuando es 2, 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? Esta 8. gráfica es así. Esta gráfica, bueno, realmente la gráfica es como así. Viene así y acá sube acá así. Ya, ahora sí. Esta es. Esta es la gráfica de f de x igual a x al cubo. Y yo quiero que ustedes me den el valor exacto del área. El valor exacto del área entre 1. Sí, con lo que acabé de explicar, el valor exacto del área entre 1 y ¿qué? Entre 1 y 2. O sea, yo quiero esto. Esta área, a ver. ¿Alguien tiene el procedimiento? ¿Ya alguien lo hizo o lo hago? Usando la antiderivada, ¿no? ¿Se perdió el puntico? No, profe, alguien ya lo hizo por el WhatsApp. ¿Alguien ya lo hizo? Uy, Valentina. Ah, no, pero Valentina fue la anterior. Carlos Zorro. ¿Sí? No, ese es el anterior. Mateo Beltrán lo eliminó. Zorro. Digo, Carlos, Zorro. ¿Cuánto le dio? ¿15 qué? 15 cuartos. ¿Sí? 15 cuartos, dice él. ¿Cómo lo hizo entonces? Carlos dijo, pues yo quiero hallar esa área, pues hará la integral desde dónde. Desde 1 hasta qué. Desde 1 hasta 2. ¿Y cuál es la Hasta 2. función? ¿Y cuál es la función que está pasando por aquí? X qué. X al cubo y lo pone con respecto a X. Esto, muchachos, más adelante se va a llamar la integral definida. ¿Listo? Pero se las estoy explicando así. Entonces, ¿qué tiene que hacer Zorro? Bueno, Carlos, qué pena. ¿Qué tiene que hacer Carlos? Carlos lo que hizo fue hallar Cambiar. Carlos Entonces, halló una antiderivada, ¿no? ¿Cuál es la antiderivada de esta función? ¿X a la qué? La antiderivada de esa función es X a la qué. La 4 sobre 4. Eso, o sea, solamente esto, la antiderivada de esta función es X a la 4 sobre 4 más C. Entonces, miren esto. ¿Sí? Entonces, miren esto. Esa antiderivada que está aquí, miren lo que hacen. Los matemáticos usan una notación. Voy a borrar esto. Los matemáticos hacen esto. Ponen ese X a la 4 sobre 4, lo ponen aquí, miren. X a la 4 sobre 4. Aquí ponen la antiderivada, ¿sí? Y trazan una línea que significa, ahora vamos a evaluar esto, le dicen así, lo vamos a evaluar entre ¿quién? Entre el 1 y el 2. ¿Y qué significa evaluar esto entre el 1 y el 2? Que primero se va a reemplazar el límite ¿qué?
superior y luego se reemplaza el límite ¿qué? Inferior. O sea, todas las x la van a reemplazar primero por 2, entonces esto les va a quedar 2 a la 4 sobre ¿qué? Sobre 4, ¿sí? Menos, y ahora todas las x las reemplazan por ¿qué? Por 1, 1 a la 4 sobre 4. ¿Listo? Así se escribe. ¿Y esto cuánto nos da? 2 a la 4, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 4, 8, por 8, 16. Acá nos da 16 cuartos, menos 1 a la 4 sobre 4, ¿cuánto da? Un cuarto. ¿Y cuánto es 16 cuartos menos un cuarto? Muy bien, 15, ¿qué? 15 cuartos. ¿Sí le dio eso a Carlos? Carlos, sí. Entonces, Carlos, que es el último de la lista, Sí, profe. tiene un puntico. Ah, pero ya tenía uno, ¿no? Bueno, le quedan 2. Se acerca la evaluación diagnóstica, ¿no? Ah, hay muchachos que después me dicen, profe, porque a mí, si yo entregué todo, porque a mí no me quedó la evaluación en sobresaliente. Todo porque no me quedó en sobresaliente. Entonces yo le digo, no, pues porque seguramente faltó algo y vamos a mirar y le faltó participar en clase. Entonces, si usted quiere que todo le quede en sobresaliente, pues al menos tiene que participar una vez. ¿Sí? Haciendo un ejercicio bien. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Vamos, muchachos. Profe, qué pena. ¿Alguien Es dudas? que yo no sé cómo sacar la antiderivada. ¿La antiderivada de Sí, qué? ¿De este de acá? de x a la 3, sí. Ah, Porque pues pues la a mí me dio un antiderivada. resultado diferente. Buena pregunta. Eso es respecto a la clase anterior, ¿no? Acuérdate que la antiderivada de x a la que, a la n de x, ¿cierto? ¿Sí? Tiene que, es x a la que, a la n más 1 sobre qué, Sobre sobre n x. más 1. No, sobre n más 1. Así se saca la Ok. antiderivada. ¿Sí? Esta fue la propiedad que se usa. Esta vez va a ser la respuesta cuando el n sea ¿qué? ¿Diferente de qué? ¿Diferente de qué, muchachos? De -1. Diferente de menos 1, muy bien. Y nos va a dar ¿qué? Logaritmo natural de qué? De x, ¿sí? Más c, ¿cuándo qué? Cuando el n sea igual a qué? A menos 1. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? ¿Quién me hizo la pregunta, Juan? ¿O quién? Yo, profe. Sí, sí, me quedó claro. Cristian Albarracín. Sí, profe. ¿Tú has estado todas las clases, Cristian? No, Ah, profe, me estoy pero tú poniendo al eres día. nuevo, ya me di cuenta, porque te puse en amarillo. Sí, señor. Para adelantarte, Cristian, tienes que ver todos los videos de todas las clases anteriores. Es Sí, como profe, en ver, esa tarea estoy. es como ver una serie de Netflix, un fin de semana. ¿Mm? Pero bueno, Sí, profe, ahí estoy. intenta adelantarte porque ahí es donde expliqué cómo se hacen las antiderivadas de funciones. Duramos casi 2 semanas trabajando eso. Antiderivadas solamente, ¿sí? Ok, listo, Y profe. ahora ya las estoy aplicando. ¿Mm? Bueno, entonces, bueno, vamos ahí, ¿sí? Ahora miren, les quiero mostrar una cosa para que se den cuenta que la antiderivada me ayuda a calcular el área debajo de la curva, pero yo debo tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho, mucho cuidado. Entonces, aquí les quiero decir entonces que entonces este tema que estamos viendo, muchachos, se llama la integral ¿qué? Esto recibe el nombre de la integral definida, ¿listo? Y noten que uno ya no le pone aquí el más c. Uno ya no le pone el más c, sino que pone esto evaluado entre 1 y 2 y resta, y esto me está dando ¿qué? Un área. ¿Listo? Entonces, por ahí vi un meme hoy que decía, ¿será que lo encuentro? Que decía, jue madre, no le puse el más c a la integral. Y después ya así descansando, pero verdad que era definido. Bueno, es un chiste matemático. De pronto no lo entendieron, pero... Entonces, esta, la integral desde A hasta B, ¿de qué? De f de x, ¿sí?
Cuando usted quiere hacer la integral definida de f de x, entonces rebúsquese la antiderivada, reemplace todas las x por b menos todas las x por qué, por a. ¿Sí? Si se le dificulta un poquito encontrar antiderivadas, pues entonces ahí están mis videos. ¿Listo? Bien, entonces, miren esto. Voy a mostrarles varios casos que pueden ocurrir. Entonces, miremos el caso que... Caso 1. El caso 1 es el siguiente. A usted le pueden decir que encuentre la antiderivada. Esta es la función, acá está x, acá hay x, acá es y. Y usted tiene aquí una funcioncita por acá arriba. Tiene esta función, digamos, chácate. Y acá, y le piden que encuentre el área bajo la curva entre una y un b. Este es el caso 1. El área debajo de la curva entre una y un b. O sea, le piden esto. Que encuentre esta área. ¿Sí? Toda esta área. ¿Listo? Entonces, note lo siguiente, que esta función, toda la gráfica de la función está por encima del eje ¿qué? Del eje x. ¿Sí? Y entonces decimos que esta función es y igual a f de x. Esta que dibujé ahí en azul es la gráfica de y igual a f de x, pero estamos en el caso en el que f de x es que es mayor que ¿qué? Que 0. ¿Qué significa cuando yo digo función mayor que 0? Pues que todas sus imágenes están ¿qué? Todos los f de x están por encima del eje ¿qué? Del eje x. ¿Eso están de acuerdo, muchachos? Entonces, cuando usted, entonces esa área, ¿qué será igual? Esa área simplemente va a ser igual a la integral. Si usted quiere hallar esa área va a ser igual a la integral desde a hasta b, ¿sí? De la función f de x, o sea, hace la integral definida y listo. Bien. Entonces, eso es lo que venimos haciendo acá arriba. Miren, todas las funciones están siempre por arriba. ¿Sí? Siempre están por arriba. ¿Sí? A ver, hagamos para aterrizar esto. Un ejemplo. Un ejemplo. Aquí voy a poner la función, digamos esto. F de x igual a ¿qué? F de x igual a x al cuadrado en el intervalo de 1 hasta ¿qué? Hasta 2. Otro ejercicio, a ver. Hagámoslo aquí rapidito. Entonces dibujamos los ejes. ¿Alguna pregunta? Dibujamos los ejes. Sí, acá rápidamente. Este es el eje X. Este es el eje Y. Voy a colocar aquí 1, acá 1 y acá 2. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1, 2, 3, 4. Si esta es la escala de 1, 2, esto es 3 y esto es 4. 1 al cuadrado da 1. 2 al cuadrado da ¿qué? Da 4, ¿no? Todos ya conocemos que la gráfica de esta función es la parábola de Jesucristo, ¿no? Una cosa así. Aquí. Bueno, viene así, ¿no? La parábola. Pero yo les estoy pidiendo el área entre 1. Para este sí no vamos a dar punto porque eso está muy fácil. El área entre 1 y ¿qué? Y 2. Esta área. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ayúdenme a plantear la integral que me va a dar esta área. ¿El área va a ser qué? ¿La integral desde dónde? Desde 1 hasta 2 de nuestra función, que es ¿cuál? F X al de cuadrado. x igual a x al cuadrado, listo. Y uno hace esto, ¿y esto cuánto nos da? X al cubo sobre 3. Perfecto. Esto es x a la 3 sobre 3. Y evaluado entre ¿qué? Ya no le pongo el más c, sino más bien pongo evaluado entre 1 y ¿qué? Y 2. ¿Y esto qué significa? Que hay que reemplazar todas las x por ¿qué? Por 2. Entonces 2 a la 3 sobre 3 menos todas las x por ¿qué? Menos todas las x por 1. 1 a la 3
sobre 3. ¿Y cuánto nos da eso? 2 a la 3, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 1 al cubo da 1, 8 menos 1 da 7, o sea que esto nos va a dar, ¿cuánto? 7, ¿qué? 7 7 tercios. tercios, ¿de acuerdo? Listo, esto también lo puede hacer en la calculadora, ¿no? ¿Sí sabían o no? Miren. Ahora todos mañana, no, papá, necesito una calculadora, y papá por allá comprando la calculadora. Miren esto, uno acá tiene la integral definida. Entonces, uno aquí cambia el límite de dónde a dónde quiere la integral, desde 1 hasta qué. Desde 1 hasta 2. ¿Cuál es la función? Aquí la pone. Pero tiene que tener cuidado, aquí hay que poner una X, ¿no? ¿Y esa X dónde está? Miren aquí que está con rojito, ¿no? Entonces tengo que presionar el botón, para poner cosas con rojo tengo que presionar el botón que dice alfa. Presiono alfa y presiono el botón aquí donde está la X, ¿sí? Pero era X elevado, ¿qué? Al cuadrado, entonces pongo elevado al cuadrado y le doy igual. Y la calculadora, miren, 7 tercios. ¿Listo? Les recomiendo esta ClassWiz. Muy buena calculadora para cuando vengan de manera presencial. Se me hace que es una calculadora. Los profesores a veces la pueden subestimar, como si no hiciera mucho, pero realmente hace demasiado. Ahí está. ¿Listo? Haciéndolo con calculadora. Bueno, y ese es el caso ¿qué? El caso 1, cuando la función esté por encima de ¿qué? Por encima del eje X. ¿Listo? Entonces, un área, miren, les voy a explicar una cosa aquí. El área siempre es un número que debe ser mayor que ¿qué? Que 0. Mayor que 0, ¿sí? Uno no va a ir a Home Center a comprar un piso para el apartamento y no le va a decir al señor, no, es que necesito menos 20 metros cuadrados de baldosa. El señor de Home Center va a decir, uy, no, ¿cómo así, señor? Menos 20, no. Aquí trabajamos es con números positivos, ¿sí? Entonces, el área siempre es un número positivo. Entonces, ¿qué pasa si la función, ahora voy a poner aquí un caso 2. Caso 2, que nuestra función no esté por encima del eje, sino que se encuentre, ¿qué? Por debajo. ¿Sí? Un caso así, un caso hipotético, algo de esta forma. Que tengamos aquí, hay una función que sea de la siguiente forma. Toda la función esté por debajo del eje, ¿sí? Y nos pidan el área entre una, esperen que esta línea va punteada, y nos pidan el área entre una y entre un B. ¿Listo? Aquí, entre una y un B. Y toda el área esté aquí por debajo. ¿Listo? Nos pidan esta área. ¿Yo qué hago para encontrar esta área? Entonces, alguien podría atreverse a hacer esto rápido y decir, ah, no, pues esa área es ¿qué? Esa área va a ser ¿qué? La integral, ¿cierto? Esa área va a ser la integral desde A hasta B, ¿cierto? De la función que está pasando por acá abajo. Sí, de esta función. De y igual a ¿qué? A f de x. ¿Sí? Pero, ¿será que sí le va a dar el área o qué pasará? ¿Qué pasará acá? Aquí miren que sí nos dio el área. Sí, miren, voy a borrar esto. Aquí podemos decir que esta integral sí está dando el área, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa cuando la función esté por debajo. Para entenderlo, también voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo y ustedes llegan a su conclusión. Bueno, voy a poner un ejemplo y ustedes llegan a su conclusión. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Acá un ejemplo.
Ejemplo, que la función sea esta. A ver, ¿cuál me invento? ¿Qué función me invento? Una función que esté por debajo. Esta. F de x igual a menos coseno de x. Les tengo que pasar un resumen que tengo de gráficas. Menos coseno de x, me recuerdan, en el intervalo de 0 a pi medios. ¿Sí saben cómo es esta gráfica? A ver, intenten hacer eso. Para los que no recuerden la gráfica, se las voy a mostrar aquí. Este menos, ¿qué va a hacer? ¿Sí saben cómo es la gráfica de coseno? Empieza en 1 y hace esto, ¿sí o no? Aquí corta en dónde? En pi medios. Acá sería pi, acá es 3 pi medios y aquí es ¿cuánto? 2 pi. ¿Sí están bien en trigonometría, muchachos? ¿O no? ¿Sí? ¿Recuerdan rápidamente si yo les digo la gráfica de coseno? ¿Eso se imaginan eso o no? ¿No? Sí, más o menos, profe. Más o menos es un caucho. Pero bueno, van revisando, ¿no? Van revisando ahí. Esto es 1, ¿no? Y acá sería menos 1, ¿no? Y cuando uno le pone el menos, muchachos, aquí les voy a explicar cositas. Cuando uno le pone el menos, aquí ocurre lo que se llama una transformación. Y es que la gráfica se refleja con el eje ¿qué? X. Lo que está arriba del eje X queda abajo y lo que está abajo queda arriba. ¿Sí? Algo así. Es decir, que ya sabiendo eso, yo solamente quiero la gráfica entre 0 y ¿qué? Y 2pi. ¿Sí la ven ahí? Bueno, voy a borrar esto porque esto quedó muy feo. No me gusta el desorden. Entonces, colocando ya ahora sí la gráfica bien bonita acá, pues tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Esto es X. Esto es Y. Aquí voy a poner el 1, ¿sí? Y por acá vamos a poner el ¿qué? El pi ¿qué? Acá está el pi medios, ¿sí? Y ustedes ya saben que la gráfica de esto es una curvita así. Una curvita casi. Pues madre curva. Esperen. Es que tiene que ser como... Ah, ya se fue así. No, esperemos. Pero es que se me dificulta con la tableta. Bueno, ya que se fue así. Entonces, vamos a hallar esta área de acá, ¿listo? Hagámoslo. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, voy a hallar esta área. Si usted lo hace con lo que con lo que sabemos hasta ahorita, ¿usted qué haría? ¿La integral desde dónde? De 1 hasta pi medios. No, no, esto no es 1. ¿Esto qué es? 0. 0, Cero. 0. Va desde 0. Dejaríamos la integral desde 0. Uno dice, bueno, hagamos la integral desde 0 hasta qué? Hasta pi medios, ¿sí? De la función que está pasando por ahí. ¿Cuál es la función que está pasando por ahí? Es la función y igual a qué? A menos el coseno de x, ¿sí o no? Entonces usted viene y pone aquí menos coseno de x. Y como ya usted vio los videos de las clases anteriores, ya sabe hallar la antiderivada de esto, ¿cierto? ¿Cuál es la antiderivada de coseno? Seno. Menos seno. Menos seno. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Acuérdense la propiedad de que yo puedo apartar la que, la La constante, ¿no? constante. ¿Y cuál es la antiderivada de coseno? Seno. Seno. Es decir, que esto nos va a quedar menos ¿quién? La derivada de Menos qué seno. nos va a quedar es menos el seno. Menos el seno de x, ¿sí o no? Menos el seno de x evaluado entre quién.
¿Entre 0 y qué? Y pi medios. Entre 0 y pi medios. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo todas las x por el límite superior, que es pi medios, menos, ¿sí? Pero esto también tiene un menos el seno, y reemplazo todas las x por el límite inferior, que es 0. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuál es el seno de pi medios? 1. ¿El seno de pi medios es 1? Sí, muy bien. Entonces esto queda -1. ¿Sí? Muy buena trigonometría. ¿En dónde vieron esa trigonometría? ¿En el colegio? Sí. Menos por menos da más. ¿Cuál es el seno de 0? 0. 0. 0. Y noten que esa área me dio ¿cuánto? -1. Menos 1. Pero ahí es donde uno entra en contradicción. Uno dice, uy, no, mire, me dio negativo. Yo no puedo ir a Home Center a pedir -1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí nos daría el área la integral? ¿La integral sí nos está dando el área o qué? ¿O qué está pasando ahí? ¿Esta integral sí está dando esta área o no? ¿O qué arreglo le haría para que me diera el área? Valor absoluto. ¿Ah? Valor absoluto. Valor absoluto, bueno, listo, sí, esa sería una idea. No, aquí lo que quiero llegar es esto, que cuando usted hace la integral desde A hasta B, ¿sí o no? Pero la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje X, le va a dar el área debajo de la curva, pero con signo ¿qué? Negativo. Negativo. Mire, el área de esto sí es 1, ¿sí? Pero miren que le quedó fue -1. ¿Bien? ¿Sí les quedó claro eso? También lo puede poner en una, si quiere verificar esto, pues póngalo en la calculadora. Mañana sale corriendo a comprar esta calculadora. No la van a comprar en Panamericana, ¿no? Cómprela, cómprela en Amazon. Ah, pero es que el dólar subió. Cómprela en Amazon o por culpa de Duque. Cómprenla en Amazon o cómprenla en una página que se llama encárguelo.com, que se la traen de Amazon y le cobran barato el envío. Entonces le sale la calculadora por 80.000 pesos. Y en Panamericana cuesta 150.000 pesos. Entonces, voy a poner f de x de 0 a 1 de menos coseno, presiono alfa y x. ¿Listo? Cierro acá y hago esto. Y miren lo que me dice, bueno, lo que pasa es que aquí está no, es que la embarré. Puse Sí, es que profe, de no 0, era. puse de 0 a 1, ¿no? ¿Era de qué? ¿De 0 a qué? De 0 a pi medios. Vamos a ver, Profe, voy yo a le poner, intenté la mía y sí dio. ¿sí yo? Profe, toca ponerla en radianes, ¿no? Pique. ¿Toca ponerlo qué? No, no hay que colocarla en radianes. Sí, eso es lo que quería mirar. Yo creería que no, pues bueno, miremos. Sí, hay que ponerlo en radianes, tienes toda la razón. Entonces presiona aquí uno menú. Ah, no, presiona Shift menú. ¿Sí? Y pone el ángulo, medida del ángulo 2, que sea en radian 2. Ya, ahora sí. Igual. Y sí, nos da -1. Muchas gracias. Sí, hay que ponerla en radian. Y aquí está usando la calculadora. Así pueden verificar el ejercicio. Después les voy a enseñar otra forma de verificarlo con Python y con GeoGebra. Ahora vamos a ver otro caso que puede ocurrir cuando uno hace la antiderivada. ¿Cuál creen que es el tercer caso? A ver si se lo imaginan. Que el área de 0. Esperen que les borré esto.
¿Cómo hago para modificar esto? Ah, ya. Es para agrandarlo un poquito más porque está muy pequeñito. Ya. Ahí se las dejo. ¿Qué calculadora hace esto? La gris y la que. Y la negrita esta de ClassWiz. ¿Cuál es la más actualizada? La negra. Porque si ustedes se dan cuenta, la gris dice arriba que cuántas funciones tiene. 500 ¿qué? 571 funciones. ¿Sí? ¿Cuántas funciones dice arriba? Dice f de x. 570 y algo, ¿no? ¿Quién tiene la gris? La grisecita esa plateada. Bueno, esta función tiene 991 funciones. ¿Sí? A veces los profesores no le dicen a uno qué calculadora comprar. Yo sí les digo qué calculadora comprar, soy honesto. Compren esa. Buena inversión. Ahora miren, vamos para el caso que. Para el caso 3. ¿Sí? El caso 3 es que yo tenga, que esta función tenga una parte por arriba y también una parte por debajo. ¿Sí? O sea, que ocurra algo así, miren. Tengo aquí esto. Y que la gráfica de la función, que nuestra función sea una función que haga esto. Tiene una parte por arriba y una parte por debajo. Y le dicen a uno que encuentre, o uno se pone a hacer la integral, ¿sí? Desde A hasta el B. Desde A hasta el B. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Si uno hace la integral desde A hasta B. O sea, uno viene aquí y hace la integral desde, esta es la función y igual a f de x. ¿Qué creen que va a pasar? Y igual a f de x. ¿Sí? Esto es x. Esto es y uno hace la integral, se le dio por hacer ahí la integral de f de x, la integral definida, ¿sí? Entre el valor A y el valor B. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Queda Bueno, 0. le voy a dar, ¿será que da 0? Se Le cancela. voy a dar aquí una pista. Esto de aquí, esto lo voy a llamar un área, esto va a ser un área 1 y esto de aquí va a ser un área 2. ¿Sí? El área es positiva, ¿no? Y mido esta área y esto me da un área 2. ¿Qué debo escribir aquí al frente? Aquí al frente, ¿qué debo escribir? A1 menos A2. ¿A1 menos A2 o A2 menos A1? A2 menos A1. A2 menos A1. Perfecto, muy bien. La intuición masculina, creo que aquí sí va a funcionar, es A2 menos ¿qué? Menos A1. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Hagamos un ejemplo. ¿Qué me invento? Inventémonos un ejemplo chévere. Mire. Ejemplo, la función f de x igual a, ¿qué me invento acá? Igual a menos x más 1 en el intervalo de 0 hasta 2. ¿Sí? ¿Cómo será la gráfica de esto? Es una función que Lineal. lineal, muy bien. ¿Y en dónde corta el eje Y? En 1. Muy bien. ¿Y cómo es su pendiente? Menos 1. Muy bien, esa plática no se perdió. Aquí voy a poner el 1. Uy, creo que tengo que alargar esto un poquito. Miren la escala que tomé. Tomé una escala un poquito grande. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
menos 1, ¿sí? Y luego, entonces esa gráfica va a ser es una que corta en 1, ¿cierto? ¿Sí saben graficar una función lineal? Siempre ubico el punto de qué? De corte, ¿no? Y como la pendiente acá dice menos 1 sobre 1, entonces este lo corro. ¿Quiénes están conmigo en álgebra lineal? ¿Quién está por acá? Sara, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos, Sara? ¿Me corro qué? 1 a la derecha y qué? Y bajas 1. Y bajo 1, muy bien. Aunque Sara no va a clase, pero sí. Ah, 1, yo 2, sí voy a clase. Qué exagerado, profe. y acá queda, ¿cierto? Bien. O sea, corro 1, bajo 1, o sea que pasa por acá. Y teniendo esos dos puntos, miren. ¿Sí saben por qué? Miren, ¿sí ven por qué corre 1? Este 1 corre hacia la derecha. Y este menos 1 de acá me dice que baje. Entonces aquí ya ubico un punto. Y teniendo dos puntos ya puedo, ¿qué? Trazar la recta. Sí, sencillo, miren. ¿Cómo se traza una gráfica de una función lineal? Sin tener que ponerse uno a tabular. Y a mí se me dio por hacer la integral, se me dio así por hacer la integral desde 0. Sí, la quiero desde 0 hasta qué? Hasta 2. ¿De qué función? Menos x más 1. Entonces, ¿cuál es la antiderivada? ¿Cuál es la antiderivada de esa función? ¿Le preguntamos a alguien? Cristian Albarracín. Señor, ¿Cuál sería la antiderivada? A ver. la anterior sería Aparte de la menos, constante aquí que es menos 1, menos x a la que? menos A la, X, a la 2 sobre 2. la Sí, sí, dos. viste, le sumé este 1, le dio entre 1. ¿Y la antiderivada de más 1 cuánto es, Cristian? De más 1 sería más 1 a la 2 sobre 2. No, más x. ¿Sí? Cuando sea un número, es agregarle Ah, simplemente la variable. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Entonces, y esto tengo que decirle que lo vamos a evaluar entre qué? Entre 0 y qué? Entre 0 y 2. Y desarrollando eso, ahora que hacemos, reemplazo todas las x primero por qué? Por 2, ¿y cuánto me da? Menos 4 medios más 2, menos, y reemplazando todas las x por 0, ¿cuánto nos da? Pues nos da 0 más 0, ¿no? Eso, bueno, eso es 0. Pero lo pongo ahí para que no se vayan a perder cuando vayan a revisar los apuntes. ¿Y cuánto es 4 sobre 2? Menos 2, ¿sí o no? Menos 2 más 2. ¿Cuánto es menos 2 más 2? 0. Miren que nos dio 0 y uno, y no, ¿cómo así queda 0? Eso no puede ser. ¿Qué creen que es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que esta área me está dando positiva, ¿cierto? Esta llamémosla un área 1. Y esta sería el área debajo de la curva, pero es un área que está por debajo de la curva, por lo tanto es un área que esta área de acá es un área que está dando con signo que Negativo. negativo. Entonces tengo área 1 y área 2. ¿Sí o no? ¿El área 1 cuánto es? Tratemos de hallar el área 1 con lo que sabemos, el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Esta área da cuánto? Un medio, ¿no? Pero esta área de acá, por estar por debajo, es menos un, es también es también un medio. No, no le puedo poner negativo, ¿no? Es también un medio. ¿Sí? Pero aquí tocaría el área que está por encima, que es positiva, le resto el área que está por debajo. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Muchachos. ¿Sí? Sí, Bueno, a profe. ver. Voy a poner, ¿será que les pongo otro ejercicio? No. Ahí creo que ahí. Ya, porque necesito, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, tengo media hora. Bueno, ya con esto entonces les expliqué,
Si se dan cuenta, les acabo de explicar la integral que. Algunas cosas, la integral definida, ¿para qué me sirve? Me sirve para hallar áreas, pero hay que tener ¿qué? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque sirve para hallar áreas, pero depende también de qué. Si la función está ¿qué? ¿Por arriba o qué? O por debajo del eje X, o si también está, o si ocurren las dos cosas, ¿no? Que esté también una parte por arriba y una parte por debajo. Entonces, para eso sirve la integral definida. Esto lo voy a correr, lo voy a poner por acá. Pero ahora, esa integral definida, al igual que la integral indefinida, tiene lo que se llama sus propiedades. Entonces, yo creo que alcanzamos aquí a ver las propiedades. Vamos a ponerla aquí. Voy a darle guardar. Y vamos a poner aquí propiedades de las integrales definidas, ¿sí? Acá. ¿Cómo estoy de tiempo? Sí, vamos bien. Entonces vamos a poner aquí propiedades. Propiedades de la integral definida. Entonces, primera propiedad. Ay, esperen que se me corra. Propiedad 1. Entonces, la propiedad 1 dice así. Cuando usted va a hacer la integral desde A hasta B, ¿sí o no? De una constante con respecto a X, pues ¿cuánto va a dar esto? ¿Qué le dirá a usted su intuición? A ver, miremos un ejemplo. Miren un ejemplo acá. Supongamos que usted tiene aquí una constante, una función constante acá. Esta. Miren la gráfica de una función constante. La voy a poner por debajo. O la ponemos por encima. Bueno, es que eso da lo mismo. Coloquémoslo por arriba. Esto es y igual a k. F de x igual a una constante. F de x igual a k. Esto es x, esto es y. ¿Sí? Y a usted le piden que haga la integral desde a hasta b. ¿Qué estará hallando ahí? Si le piden desde una hasta un b. Con lo que acabamos de ver, ¿qué estaría hallando usted? ¿Qué está hallando? Pues el área que hay aquí debajo, ¿sí o no? Y usted puede hallar esa área, pero de una forma diferente. Digamos, aplicando el área de un rectángulo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esta área, pero aplicando el área de un rectángulo? Base por altura. Base, muy bien. ¿Y cuánto mide la base? B menos A. Muy bien, la base es esta. B menos A, ¿no? O sea que el área va a ser B menos A, ¿por qué? Por K. Por la altura, muy bien, que será la constante. ¿Sí? Por esta altura, que es K. ¿Cierto? No más mirándolo ahí a ojo. Por K. ¿Sí? Y si el K es negativo, pues el área le queda negativa, y si el K es positivo, el área le queda positivo. O sea que esto es K. Esto es K. Esto tendrá que ser K. ¿Por qué? Por B menos A. ¿Listo? Pero también lo podemos demostrar con, ahí lo hicimos de una forma gráfica, ¿no? Pero también yo lo podría demostrar con integrales, ¿no? ¿Cómo lo demuestro con integrales? A ver. Digo que tengo que hacer la integral desde A hasta B de K por qué? De K por dx, ¿cierto? ¿Y cuál es la antiderivada de K? ¿Cuál será la antiderivada de K? Cristian Albarracín. La anterior de K es K elevado al cuadrado, la menos, no, ¿sí? K es una constante, Cristian. Acuérdate que siempre que tienes una constante es agregarle ¿qué? La variable, ¿sí?
Porque se supone que al Ok. derivar esto, mira, al derivar esto te debe dar lo que está acá. Entonces la derivada de k por x es k. Bueno, y esto Ok. entonces tocaría que evaluarlo entre qué. Entre a y qué. Y b, ¿no? Es decir, que reemplazo todas las x por b menos todas las x por qué. Por a. Factorizo, factor común la k, ¿y qué me queda? B menos a. ¿Qué fue lo que dijo quién? ¿Carlos? ¿Fue el que me dijo? Sí, Y ahí está. ¿Listo? O sea, lo que dijo Carlos, miren que sí. Esta propiedad la puedo sacar gráficamente o la puedo sacar usando ¿qué? Lo que sabemos hasta el momento de la antiderivada. ¿Listo? O bueno, usando el teorema fundamental del cálculo, segunda parte. Entonces, propiedad ¿qué? Propiedad 2. La propiedad 2 es esta. ¿Cuál será la antiderivada desde A hasta B de una constante por una función? Entonces es lo mismo que ocurre con las antiderivadas. Usted puede sacar K y hace la antiderivada de ¿qué? Saca la constante y hace la antiderivada, hace lo que le dé, la antiderivada desde A hasta B de f de x, ¿qué? De x, ¿listo? Después, ahorita hacemos ejercicios de eso. Ahora hagamos la propiedad, ¿qué? Miremos la propiedad 3. La propiedad 3 es esta. Si usted tiene la antiderivada de A hasta B de f de x, bueno, de f de x minúscula mejor, para no confundirnos, de f de x, o sea, de una suma o resta de funciones, f de x más o menos g de x de x, ¿sí? Pues esto va a ser, hágala de A hasta B de f de x, miren, no hay problema, hay esta área, bueno, hay esta antiderivada, ¿sí? Con respecto a x, y sume o reste, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga aquí. Si tiene más, pues pone más, si tiene menos, pues ponga menos, más o menos, y hágala de qué. Y hágala que va desde A hasta B de g de x. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora miren esta propiedad, propiedad 4. Propiedad 4. Tengo la antiderivada desde A hasta B, ¿sí? De una función f de x. Pero miren lo siguiente. La gráfica tiene algo particular. Supongamos que la gráfica de la función es así, miren. Acá tengo mi función. Me la piden me piden la antiderivada desde aquí hasta acá. Sí, o sea, este es el A, este es el B, este es el eje X, este es el eje Y, pero en la mitad tengo un valor, tengo un C. Sí, por acá tengo un C. Entonces mire que la intuición le dice a uno que aquí se puede hacer esto, ¿no? Como hallar primero la antiderivada que va de A hasta C y luego la que va de ¿qué? Y luego la que va de C a B. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden o no? O sea, que yo puedo hacer esto, sí, que yo podría hacer la antiderivada que va desde A a este C. ¿Sí? O sea, aquí lo que está pasando es que el C está en el intervalo, ¿no? El C aquí es importante aclarar esto, que el C pertenece al intervalo desde A hasta ¿qué? Hasta B, ¿sí? O sea, que este valorcito de C, este C, es un numerito que está entre A y B, porque si no, no sirve la propiedad. Entonces, si ese C está entre A y B, usted puede hacer primero la que va desde A hasta C, de f de x, ¿cierto? Y luego le suma la que va desde ¿qué? Y luego le suma la que va ¿desde dónde? Desde C hasta ¿qué? Hasta B de f de x de x.
¿Listo? Gráficamente se da cuenta uno que esa propiedad sí se debe cumplir, ¿no? Esa es la propiedad 4. Ahora vamos por la propiedad número 5. Propiedad 5. La propiedad 5 es muy chévere, a veces de pronto uno no la entiende un poquito. Miren esta, dice que si usted tiene la integral que va desde A hasta B, de f de x, sí, la integral definida esta, pues es lo mismo que hacer la integral, ¿sí? Usted puede cambiar el orden de los límites de los límites de la integral, o sea, poner aquí la b y poner la a. Aquí pone la b y aquí pone la a, ¿sí? Y pone f de x, pero ¿cómo se va a ver afectado esto? Aquí tiene que poner un signo ¿qué? Un signo negativo. O sea, si usted cambia los límites, pues cambia el signo de ¿qué? Del resultado que le vaya a dar la antiderivada. Sí, la antiderivada siempre, ya ustedes se dieron cuenta que, que la integral definida da un número, ¿no? Y ese número, ¿qué puede ser? Puede ser positivo cuando la gráfica de la función está siempre por arriba, puede ser negativo cuando la gráfica de la función está por debajo, o puede ser la resta de dos números, ¿sí? O puede ser la resta de dos áreas, que no sé qué número me dé, ¿sí? No necesariamente tiene que dar 0, aquí puede dar un número cualquiera, ¿sí? Y entonces, cuando usted cambie los límites, o sea, si usted la tiene de A a B, pero usted la cambia y dice, ah, no, yo quiero ahora cambiar, ¿sí? Miren, esto va de, miren el B acá, ahora miren dónde pongo el B acá, miren dónde está el acá y acá. Y usted dice, no, yo para cambiar la monotonía, yo quiero cambiar, poner este acá y este B acá. Listo, usted lo puede hacer, pero cámbiale entonces aquí el ¿qué? El signo. O sea, esa propiedad se puede hacer siempre y cuando cambie el signo. ¿Listo? ¿Sí? Mírenlo acá. ¿Dónde podemos ver eso? Miren, si quieren esta última propiedad, háganse un ejercicio. A ver. Pues hagamos esta misma, ¿no? Miren, ¿qué pasa si yo hubiera hecho? Acá hicimos la integral desde 0 hasta qué. Acá sí, esto no es el área, porque me dio negativo. Acá hicimos la integral desde 0 hasta qué. Hasta pi medios, ¿no? De menos coseno. ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí se me da por hacer la integral desde, no desde 0 hasta pi medios, sino desde qué? Desde pi medios hasta 0 de menos coseno de x. ¿Sí? Me ponen algo así. Entonces, si yo hago esto, yo puedo volver a reescribir esto y decir, no, pues esta va a ser en la misma de 0 a pi medio, ¿cierto? Pero pongo aquí un qué. Pero puedo sacar aquí qué, poner aquí un signo qué. Negativo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acabé de cambiar los qué. Acabé de cambiar los límites de la integral, miren. Yo puedo poner ahí un menos. Y adentro tengo qué. Menos coseno de x. Pero por la propiedad que les acabo de decir, esta constante que está acá, puede salir de qué? Este menos puede salir de la integral. Y al operarse con el que está afuera, pues simplemente me queda la integral de qué. Me queda la integral desde qué. Desde 0 a pi medios de coseno de x, ¿sí o no? De x. Pero ya ustedes saben que la antiderivada de coseno es ¿qué? Es seno. O sea que esto es seno de x evaluado entre 0 y pi medios. Es decir que esto es el seno de pi medios menos el seno de 0. El seno de 0 da 0. ¿Sí? El seno de 0 es 0 para los que tienen unas buenas bases en trigonometría. Y el seno de pi medios es ¿qué? Es 1. Y entonces fíjense que esto me dio ¿qué? Me dio 1. ¿Sí? Claro, porque yo cambié los ¿qué? Yo hice esta.
esta misma, pero le cambié los límites. ¿Sí? Entonces ya no me va a dar 1, sino que me va a dar ¿qué? No me va a dar -1, sino que me da ¿qué? 1, cambia el signo. ¿Sí entendieron esa propiedad o no? ¿Más o menos? Bueno, ahora miren, aquí quiero hacer unos ejercicios, pero ya unos ejercicios de nivel. Ya podemos poner ejercicios de nivel. Miren esto. Voy a hacer 2 ejercicios de nivel. Ejercicio. Ejercicios así van a estar muchos en el parcial. Bueno, en la evaluación diagnóstica. Entonces miren esto. Yo les digo lo siguiente. Tengo una función f de x para que aplique el teorema fundamental del cálculo. Tengo una función f de x definida de la siguiente forma, que va desde x a a de la raíz de 1 menos x a la 3 1 menos x a la 3, no, x a la 3 no, t, ¿no? Aquí es una función de área. 1 menos t a la 3 de t. Otra vez volvemos a lo mismo que empecé la clase de hoy. Y les digo lo siguiente, hallar f' de x. ¿Sí? ¿Ustedes querían ahí? Les pido hallar f' de x. Hay que usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué hacemos? Hallar la que- antiderivada y reemplazar los límites. Pero miren, hay que usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué fue lo que yo dije aquí al comienzo de la clase? ¿Qué decía el teorema fundamental del cálculo? Aquí está. Que si usted tiene f de x, ¿sí? Lo voy a poner aquí. El teorema fundamental del cálculo, decía que si usted tenía una función f de qué, f de x, desde una hasta un qué, hasta un x de f de t de t, y que si a usted le pedían el f' de x, el teorema fundamental del cálculo decía, mire, sencillo, reemplaza esta x acá. O sea que la derivada va a ser f de qué, f de x minúscula, ¿sí? Pero miren cómo está el teorema fundamental del cálculo. Miren dónde está el a y miren dónde está la qué, la x. Pero miren aquí dónde está qué, la x, y miren aquí dónde está el a. ¿Será que es reemplazar la x acá? No, ¿cierto? O sea, para poder hacer la derivada, yo digo, bueno, tengo esta función, ¿no? F de x igual ¿a qué? A la que va desde x a a de la raíz de 1 menos t a la 3, 1 menos t a la 3 de t, ¿sí o no? Entonces, si quiero encontrar f' de x, pues primero hay que hacerle ¿qué? Primero hay que reescribir esto, ¿no? ¿Cómo la reescribimos? Como la integral que va desde ¿dónde? Desde a hasta x, pero aquí le pongo un signo ¿qué? Negativo, ¿sí o no? Y me queda raíz de 1 menos t a la 3 de t. Y ese menos que está aquí, miren, lo pueden dejar aquí adentro. ¿Sí? Para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Conclusión, entonces la derivada, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? ¿Cuánto va a ser la derivada aplicando el teorema fundamental del cálculo? Pues reemplazar esta x, ¿dónde? Acá. O sea que nos va a dar menos ¿qué? Menos la raíz de 1 menos ¿qué? Menos x a la 3. ¿Sí me entendieron o se confundieron? Profe, ¿y ahí qué pasa con el A? No, no pasa nada. No, no pasa nada porque ese es el teorema fundamental del cálculo. Dice que este acá, este a puede ser cualquiera. ¿Sí? Listo, profe. Entonces ahí apliqué el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? A ver, ¿qué otro les puedo poner?
Bueno, este es un ejercicio. Ejercicio 1. Tengo 2 minutos, miren. Puedo plantear otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio 2, miren. Ejercicio ya para finalizar. Ejercicio 2. Le dicen a uno que f de x es igual a la integral que va desde a hasta x al cubo de la raíz de 1 más t al cuadrado, de 1 más t al cuadrado por dt. Y otra vez le dicen a uno hallar f' de x. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos. Ahora sí, miren, aquí tengo el a y acá tengo este, ¿cierto? Entonces, miren esto, ya no tengo x, sino que tengo x al cubo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarlo aquí, ¿sí o no? Entonces me piden que encuentre la derivada. Entonces, ¿qué hago? Va a ser la raíz de ¿qué? De 1 más ¿qué? Y reemplazo la t por x ¿qué? Al cubo, ¿sí o no? Pero aquí tienen que tener cuidado porque hay que aplicar la regla de la cadena, o sea, por la derivada interna. Y la interna es esta función que está acá, por la derivada interna. O sea que será por 3x ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí me entendieron? Es decir que f' de x va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 1 más ¿qué? Estos dos exponentes se terminan ¿qué? Multiplicando y me queda 1 más x a la ¿qué? A la 6 por 3x al cuadrado. ¿Sí? Por 3x al cuadrado, ¿listo? Y les voy a dejar, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos, muchachos? El martes. El martes, bueno, entonces esta tareita. Miren, si ustedes tienen esto, f de x igual a una función que va desde x al cuadrado hasta x a la 3 de la raíz de 1 más t, de 1 más t a la 4, esta. Hallar, traten de averiguar a ver cómo harían esto y de consultarlo. Hallar f' de x, ¿listo? Esa es la tarea. ¿Listo? Traten de pensar eso. Averigüen, busquen por internet, en fin. Se supone que con lo que vimos hoy ya lo pueden hacer. Entonces, chao muchachos, que tengan buena tarde. Me toca alistarme para la otra clase. Chao, profe, Hasta gracias. luego, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao Gracias, Nelson, profe. chao Chao, Laura, profe. gracias. Chao Catalina, chao Valeria. Que les vaya muy bien muchachos, chao. Chao, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Me voy a salir, qué pena. Profe, ¿puede mandar el ejercicio al WhatsApp, porfa? El ejercicio del WhatsApp. Vale, ya te lo envío. Chao. Vale. Gracias. Listo. Vale.